respuesta a tu vida, respuesta a tu familia, a tu casa. Y hemos venido hablando esta semana acerca de los tiempos finales. Hemos venido hablando acerca de los acontecimientos, últimos acontecimientos en el mundo, y que a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, tiene que alertarnos y tiene que advertirnos que algo está pasando a nivel mundial, que algo está sucediendo, que algo está cambiando y que ya se proyecta en el mundo el nuevo orden mundial. Y como iglesia debemos estar preparados, debemos estar atentos a todo lo que está pasando. Pero número uno, orar, clamar. Número dos, estar atentos para que cuando estas cosas pasen sepamos y entendamos que el tiempo está cerca. Y número tres, mantenernos firmes en la fe, perseverando hasta el final. La palabra, el Señor Jesús enseña que el que persevere hasta el fin será salvo. Lastimosamente, y como lo hemos visto en este tiempo en la iglesia, esa palabra de perseverancia no ha estado. La iglesia ha tomado distintos rumbos y se ha fraccionado, se ha dividido por diferentes caminos, se ha dividido por diferentes senderos, y poca iglesia en este tiempo se ha mantenido en la sana doctrina. Poca iglesia en este tiempo ha perseverado en la fe y en la palabra. Usted y yo tenemos que ser de ese poco pueblo que ha perseverado en la sana doctrina, en la palabra, confiando en las promesas del Señor. Así que, hermano, usted persevere hasta el final, siga adelante hasta el final, siga adelante amando al Señor. Lucas 21:7 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Y hay una palabra poderosa que da y que dice: mas no vayáis en pos de ellos. Mas no vayáis en pos de ellos. Y esta semana hablamos, esto está en Lucas 21:7. Esta semana hablamos de que estamos viviendo un tiempo de engaño, un tiempo de manipulación, un tiempo donde el ser humano se ha vuelto vulnerable al engaño, se ha vuelto vulnerable a la falsedad. Y esto pasa por el estallido de las redes sociales, las famosas falsas noticias, y el enemigo ha utilizado estas herramientas para proliferar su mentira, su engaño, no solo a través de la religión, porque a veces estudiamos la escatología y creemos que el engaño vendrá solamente por falsos predicadores y por falsos profetas. No, vendrá un tiempo de engaño, y hoy hay engaño a través de los medios de comunicación. Los gobiernos engañan, la élite gubernamental, todo a nivel mundial lo manejan a través de manipulación. ¿Para qué? Para que la gente viva en un completo engaño. Y con respecto a la palabra del Señor y a la venida del Señor, usted sabe que se está estableciendo en el mundo el llamado nuevo orden mundial, que es el gobierno del anticristo. Será un gobierno antidios. La palabra dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, así que este gobierno se establecerá a nivel mundial para levantarse contra todo lo que predique la palabra. De hecho, y ya lo hemos predicado aquí, hoy ya se está buscando acabar el cristianismo bíblico, y no lo están acabando con la fuerza bruta, con la fuerza policial, no lo están acabando con prohibiciones, no, lo están acabando desde adentro, a través de serias infiltraciones que han hecho en institutos teológicos, en la música cristiana, a través de seminarios cristianos. Muchas formas están hoy tergiversando la doctrina, y esto no empezó ayer, esto empezó hace mucho tiempo.
Esto empezó hace quizá más de 30 años, cuando se fundó por primera vez una coalición de religiones que se llamó la institución ecuménica, donde se fundó el ecumenismo y empezaron a reunirse muchas religiones, al punto que ya hoy tienen ya como tal una iglesia fundada, un templo fundado. Ustedes saben cómo se llama, el Crislán, que es la religión donde convergen tres doctrinas o tres religiones, las más grandes del mundo: es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, el Crislán. Y ahora cada año se reúnen en estas convenciones ecuménicas, y estas convenciones ecuménicas va el Papa, va el máximo líder del Islam, el máximo líder del judaísmo, el máximo líder de los protestantes. Van muchos y convergen todas las religiones para tener acuerdos y para hablar. Usted recordará que el año anterior subieron al monte Sinaí, escribieron unos nuevos mandamientos. Usted lo recordará que eso lo hicieron el año anterior. Entonces, estas cosas que han venido pasando han venido también penetrando profundamente en el conocimiento de la palabra, al punto que hay versiones hoy de la palabra totalmente tergiversadas de la versión original de la palabra de Dios. Y esto a nosotros como pueblo, como iglesia, tiene que alertarnos y tiene que despertarnos para hacernos entender que estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos ya en el tiempo de la apostasía. Y dice Lucas 21:7, donde leímos esa parte final, dice: y entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y que el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, mas no vayáis en pos de ellos. Jesús enseñó todo lo que enseñó, porque el Señor sabía que después vendría mucha gente anunciando su venida. Y Él le dijo a los discípulos: miren, antes de que yo vuelva a la tierra, antes de que yo venga nuevamente acá, tiene que haber terremotos, hambres, pestes, guerra, rumores de guerras. La sociedad va a estar corrompida en maldad. El amor se habrá acabado. Y van a pasar grandes cosas. Pero Él dijo: ustedes no se alarmen por eso, porque aún todavía no es el fin, sino que vendrán otra serie de cosas. Y entonces, dice, habrá señales en el cielo, en la luna y en el sol, y las estrellas de los cielos serán conmovidas, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y esta serie de advertencias, claras señales, el Señor Jesús las dejó para que tú y yo, cuando las viéramos, entendiéramos que su venida estaba cerca. Por eso el capítulo 21 de Lucas, el versículo 28 dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. ¿Y qué pasó? Luego Jesús ya asciende, se va, y muchos años más tarde, 40 años más tarde quizá, se empezó a proliferar que la segunda venida de Cristo ya se estaba dando. Y por eso Pablo empieza a escribir las cartas a Tesalónica. Usted recordará cuando le escribe a Tesalónica, diciendo que no se dejen mover de la forma de pensar en lo que habían aprendido respecto a la venida del Señor. Porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste una apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y le dice a Tesalónica: trabajen, sigan haciendo lo que están haciendo, pero no se conturben con respecto a la venida del Señor. No contiendan con otros.
sino que ustedes sepan y entiendan la carta que han recibido de mí. Y le dijo después en la segunda carta Pablo a Tesalónica: no se dejen mover de su modo de pensar en lo que han aprendido respecto a la venida del Señor. Y les dice: ni siquiera por carta como si fuera escrita de nosotros. ¿Por qué? Porque empezaron a escribir cartas y cartas diciendo que el Señor ya había llegado, y las hacían pasar por nombre de Pablo. Y es lo que estamos viviendo precisamente en este tiempo. Hay mucha gente y ha surgido una nueva doctrina ahora, o una nueva religión, no sé, donde la gente cae como desmayada y entra en un trance y empieza a hablar y a decir el nombre del Señor, muchas cosas. Empiezan como a profetizar y empiezan a dar incluso hasta fechas de la venida del Señor. Y es bastante peligroso, porque hay mucho pueblo y mucha gente dejándose llevar por estas visiones. Y esta semana vimos precisamente lo que el Señor Jesús le dijo al pueblo, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. Dios le dio de su boca una profecía a Israel, hablándole de cómo iban a ser las cosas cuando estuviesen cautivos en Babilonia. Sin embargo, se levanta un profeta llamado Ananías para decirle: 2 años, Israel, 2 años vas a estar aquí. Que Dios había dicho 70 años y Ananías que 2 años. Entonces el profeta murió ese mismo año, como lo vimos esta semana en el estudio que hicimos. Estamos viviendo esto en esta misma época. La palabra de Jesús, la palabra de Dios enseña una cosa. De la boca de Jesús sale cómo van a ser los tiempos finales. Pero hoy la iglesia le cree más a los teólogos, escatólogos, que a través de un sueño y una revelación dicen cómo van a ser las cosas. Estamos como ese Israel en Babilonia. Y por eso el Señor aquí nuevamente advierte y dice: no vayáis en pos de ellos. Mire, si leemos detenidamente este versículo, Él dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y que el tiempo está cerca. Y es lo que está pasando en este tiempo. Mucha gente anunciando con fechas, con detalles, que el tiempo está cerca. Y Dios dice: no vayáis en pos de ellos, porque sería un tiempo de mucho engaño el que estamos viviendo. Y entonces hoy hay una cantidad de posturas respecto al tiempo final. ¿Y por qué surgen las posturas que la hemos visto en este canal? Ya usted las ha visto: la pretribulacional, la medtribulacional, la posttribulacional, la amilenial, la después del milenio. Bueno, una cantidad de posturas. Pero ¿por qué surgen esta cantidad de posturas si la Biblia es una sola? Precisamente porque alguien un día tuvo un sueño, porque alguien un día tuvo una revelación, y entonces puso como verídica su interpretación y empezó a proliferar a través de estudios ese sueño o esa interpretación, y se replicó. Y luego surge otra interpretación y también lo mismo. Y a lo largo de la historia, las religiones han surgido por hombres. Y aquí hicimos también un estudio de esto: el surgimiento de cada religión. Si Dios es uno solo, Jesús uno solo, los cristianos eran un solo pueblo, que en el principio se les llamaba los nazarenos. Eran un solo pueblo que seguían a Jesús. ¿Cómo es que hoy hay tantas ramificaciones? Más de 40,000 denominaciones a nivel mundial. ¿Cómo es que hoy hay tanta división? Precisamente porque se han dejado guiar por hombres, por pensamientos humanos que han traído división a la iglesia. ¿Cómo es que hoy, teniendo la palabra de Dios, se siguen a hombres, doctrinas de hombres, y no lo que la palabra dice? Y con respecto al tiempo final también pasa lo mismo. Se cree más en lo que dicen los hombres que lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña algo y enseña una cosa. Pero entonces hombres
tergiversan y van acomodando todo a su pensamiento. Eso es engaño. Eso es manipulación. Y el Señor dice: no vayan en pos de ellos, mas no vayáis en pos de ellos. Es una de las advertencias que hace el Señor para el tiempo final, el gran engaño. Y aquí hablamos mucho el gran engaño a través de la religión, a través de la religiosidad. Estamos sin duda alguna, hermanos, en un tiempo difícil, en un tiempo donde el enemigo se ha levantado con fuerza para tratar de desviarnos de la fe, para llevarnos por caminos de perdición. Por eso siempre el Señor Jesús recalca que tenemos que permanecer firmes en la fe, que tenemos que perseverar hasta el final, que nos mantengamos firmes en la fe, perseverando hasta el final. Porque si tú te agarras de Dios y permaneces en la fe y te mantienes en la sana doctrina, nada ni nadie, ni ninguna religión, ni ninguna doctrina falsa va a corromper tu corazón, sino que vas a perseverar hasta que el Señor venga. Por eso cuando leemos Lucas y leemos Mateo 24 y Lucas 21, cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? Él lo que empieza diciendo es: mira que nadie los engañe. Y sabes, se han hecho muchos estudios de escatología al principio y de cómo van a ser las cosas, pero pocos hablan del engaño. Y es una de las herramientas poderosas de nuestro enemigo, porque él es padre de mentira, padre de engaño, él es manipulador. Y no podemos ignorar que en este tiempo se va a levantar un periodo de gran engaño. Y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, todavía peor. Hay una gran manipulación mediática. Y ahora llega la inteligencia artificial, llega incluso, usted sabe que hemos hablado de varios proyectos, el Blue Beam, cosas que parecen reales en el cielo, verídicas que usted las ve y enormes, y resulta que son hologramas. Hay una super tecnología desarrollada en este tiempo, pero todo va a la manipulación y al engaño. Y lo que busca el enemigo es que tú pierdas la fe en Dios, es acabar la fe. Y es por eso que hoy poco se habla de fe en la iglesia. Es por eso que hoy poco se habla de perseverar en la iglesia. Es por eso que hoy poco se habla de estar apegados a la palabra de Dios. Y han surgido hombres queriendo ser Dios en la tierra, predicadores que se exaltan ellos mismos, autoproclamándose con títulos y cargos que Dios no les ha otorgado. Ese es el tiempo, hermanos, de desenmascarar la religiosidad, de desenmascarar el engaño de la religión. Porque la iglesia está siendo conducida por un camino torcido. Gracias a Dios, gran parte del pueblo está despertando en este tiempo. Gran parte del pueblo está volviendo a la palabra. Pero hay mucho pueblo todavía viviendo en tinieblas, viviendo en engaños. Están en una iglesia, en una congregación, pero están viviendo bajo tinieblas. Y tenemos que orar y tenemos que entender este tiempo que estamos viviendo, porque el mismo Señor Jesús lo advirtió. El mismo Señor Jesús enseñó
que vendría engaño, que vendría manipulación, que vendría un tiempo donde muchos apostatarían de la fe. Y apostatar significa desviarse, apartarse de la fe. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de cada día llegar más a Dios. Usted y su casa, hermano, que este año busquen y amen al Señor. Que este tiempo tu familia se acerque más a Dios. Tu casa se acerque más a Dios. Tus hijos busquen más la presencia del Señor. Que haya en tu casa, en tu familia, un interés por buscar a Dios. Porque llegará el día, hermanos, en que será prohibido que hagamos esto. Por ejemplo, ya en China pasa, y otros países. Usted hoy tiene el privilegio de estar conectado, y yo tengo el privilegio de estar aquí anunciándole la palabra. Pero hay países donde ya es prohibido. Incluso en China ya la palabra de Dios fue desterrada, quitada. Ni en aplicaciones de celulares se puede tener, y no se deja descargar, o no aparece. No la pueden buscar en internet porque está totalmente bloqueada la palabra de Dios en China. Y los pocos cristianos que perseveran todavía se reúnen en casas, y otros han tenido que salir de su país. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Nuestros hermanos en África, y siempre lo hemos anunciado, se habla que entre 10 y 17 son por día son martirizados. Hay un periodo de persecución contra la iglesia que se está levantando, y el Señor nos manda a perseverar hasta el final, a perseverar en la fe. Y es lo que yo quiero decirte hoy: que perseveremos hasta que Cristo venga por su pueblo, que perseveremos hasta que el Señor venga por su pueblo. Como dice la Escritura, como dice Mateo 24:28, que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y que entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y Él allí enviará a sus escogidos, enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos, y que tú y yo estemos allí. O como escribió Pablo en 2 de Tesalonicenses, cuando dijo que los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con Él. Persevera, hermano, hasta el final. Persevera, hermano, hasta el final, y que